de las primeras presentaciones. Y en este panel titulado La literatura como informe y epístola, vamos a tener hoy a dos investigadores. Si les parece, vamos a escuchar primero las presentaciones y a continuación, al final, tenemos el turno de preguntas. La primera presentación la va a llevar a cabo Eric Carvajal, nacido en Perú en 1962, es doctor de literatura hispánica en la Universidad de Indiana Bloomington, donde se especializó en narrativa peruana contemporánea. Ha publicado artículos sobre poesía y narrativa peruana en diferentes revistas académicas. En el 2012 publicó la novela Cabezas Negras por el grupo editorial Mesa Redonda y es también el fundador de la revista literaria bilingüe Hiedra Magazine, publicada en Estados Unidos. Actualmente enseña literatura hispanoamericana en la Universidad Estatal de California, Fullerton. El título de su presentación es El sentido de la violencia en insensatez, de Horacio Castellanos Moya. Gracias. ¿Me escuchan, no? No es necesario. Bien, el epígrafe proveniente de Antígona de Sófocles en la novela Insensatez del salvadoreño Horacio Castellanos Moya hace más que un llamado a prestar atención a la falta de sensatez de los desgraciados. Aparte de formular un acercamiento a los efectos psicológicos del periodo de violencia en Guatemala y la falta de apoyo psicológico para las víctimas sobrevivientes en el contexto de posguerra, el epígrafe y la novela en sí también dirigen su análisis psicosocial de la insensatez hacia el ambiente externo y extradiegético de la novela, que para el caso viene a ser un enfoque en el lector, como una extensión de nuestras sociedades modernas. En este trabajo analizo la crítica del texto hacia la insensibilidad del ciudadano de una sociedad de posguerra, aludiendo a la falta de sentidos, percepción y sensibilidad referidos en la etimología de la palabra sensus como parte del título de la novela. Para ello, hago resaltar un intento en la novela de despertar la percepción sensorial como parte de la experiencia de lectura a lo largo de una narración en torno a la estética de la violencia. Y mi uso de estética no es en su acepción moderna referente a la belleza y el arte, sino con referencia a una experiencia corporal o somática sensorial. En la novela Insensatez, un narrador anónimo es contratado como corrector de estilo de un documento de 1100 cuartillas. El documento vendría a ser el informe oficial presentado en 1998 por la Comisión Nacional de Reconciliación y específicamente el proyecto REMI o Recuperación de la Memoria Histórica y publicado bajo el título Guatemala Nunca Más. Es este libro que pongo ahí. De esta manera, este protagonista narrador se enfrenta con algunos acontecimientos relacionados al periodo de guerra civil en Guatemala durante los años 1960 y 1996. Ante la gran carga emocional y psicológica que conlleva leer los testimonios de víctimas de violencia, el personaje recurre a reescribir frases leídas del informe que lo impactan por diferentes razones en un intento de procesar esta información. Pero eventualmente las mismas frases terminan desestabilizando su salud mental. La crítica ya ha estudiado varios aspectos de la novela, como lo son la revisión histórica, la meta e intertextualidad y la autoficción, y temáticas de la trama que giran en torno a dos, en particular el testimonio y la locura o los trastornos mentales en general. Marlene Lahaye, por ejemplo, ha analizado la paranoia y la esquizofrenia en la novela como elementos que estructuran la representación de la violencia en el pasado y en el presente centroamericano. Por otra parte, Sánchez Carbó utiliza los conceptos de posmemoria y metatestimonio para investigar cómo, y cito, insensatez cumple con la responsabilidad social de preservar la memoria y renovar el lenguaje con el que se mira el pasado y atraer la atención sobre el drama y el dolor de los sobrevivientes, darles voz a los cuerpos y humanizar los informes. Fin de cita.
Añadiendo a esta discusión, propongo precisamente resaltar una estrategia que se ha estudiado poco en el proceso de humanizar los informes oficiales. Es así que hago un acercamiento hacia la estética de la violencia que en la novela de Castellanos Moya aparece para anestesiar y a la vez agudizar la experiencia sensorial del lector como reacción a la violencia narrada. Dentro del gran corpus de novelas hispanoamericanas que exploran el tema de la violencia política, las obras de Castellanos Moya han ido cobrando importancia canónica dentro de la literatura centroamericana. En particular, llama la atención el grado de crueldad, crudeza y horror en los detalles de la violencia narrada en algunas de sus novelas. El resultado, desde luego, siendo ir más allá de una aparición de violencia gratuita y profundizar en su representación los efectos de fenómenos políticos y psicosociales en la sociedad civil. Dentro de este contexto de la violencia propagada en la sociedad latinoamericana contemporánea, la crítica Jean Franco ha observado que, y cito, cuando se rompe el tabú contra el daño a los otros, desaparecen los límites, desaparece el pacto social. Ni la crueldad ni su explotación son algo nuevo, pero el levantamiento del tabú, la aceptación y la justificación de la crueldad, así como las razones detrás de los actos crueles, se han convertido en una característica de la modernidad. Fin de cita. Desde luego, esta ruptura del tabú o la desaparición de los límites de la crueldad eventualmente se transfieren a la representación de tales fenómenos en los medios masivos y desde luego en la literatura. Y es que en novelas como las de Castellanos Moya, la conciencia de una transformación de obras de arte en mercancía está muy presente, pero sin dejar de ser arte, herramienta social y mercancía a la vez. Insensatez asume una posición que podría parecer paradójica, pero que apunta siempre a no repetir patrones ya advertidos e identificados en la modernidad y posmodernidad. Esta aproximación la lleva a no intentar narrar o revelar lo que el mundo ya conoce y por lo tanto contribuir más a la propagación de la violencia gratuita, sino el reconocimiento de la violencia extrema de manera que no distancia al lector del mundo que lo rodea, sino que se lo recuerda constantemente. Además, este reconocimiento está también relacionado con una gran advertencia o conclusión que había declarado el filósofo alemán Walter Benjamin. Y cito, la humanidad que fue una vez en Homero un objeto de contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto objeto de enajenación para sí misma. Su enajenación ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden. Fin de cita. En el contexto actual de la violencia, parece ser que la enajenación se centra en querer distanciar el trauma de otros y tildarlo como ajeno. A través de los ejemplos textuales intentaré comprobar cómo la novela hace uso de esta enajenación para precisamente intentar destruirla y construir lo que había reemplazado, la experiencia humana. Es decir, a través del arte, la novela insiste en recordar de distintas formas al lector lo que es obvio, que el aura de los horrores leídos no viene de una pintura surrealista, sino de la realidad misma que habita. Un retorno forzado y agresivo a las fuentes originales de referencia que vienen a ser los actos de violencia narrados en el informe oficial Guatemala Nunca Más. La enajenación que menciona Benjamin se podría analizar estructuralmente en la presencia del narrador en insensatez, pero también en su relación con su receptor, que podría ser el lector. En principio, la novela presenta una clara distancia entre el narrador y la temática principal de la novela. La crítica ha apuntado a varios aspectos que delatan esta distancia, siendo la caracterización del narrador como un intelectual una de las más acertadas observaciones. Al respecto, Nancy Buiza está en desacuerdo con otra crítica, Greenberg Pla, quien sugiere que la novela presenta una imposibilidad de empatía del intelectual con el sobreviviente.
Para Buiza, el gradual trauma que empieza a evidenciar el narrador a causa de su acercamiento con los testimonios de víctimas es una manifestación de su identificación empática con el otro. Concordando con Buiza, quiero observar otro aspecto más que distancia al narrador de los hechos leídos en el informe. Se trata de que el narrador de la novela no solo es un intelectual, sino también un extranjero que llega a Guatemala bajo circunstancias especiales. El hecho de que un mes atrás, el hecho de que un mes atrás me había visto obligado a abandonar mi país por culpa de un artículo en el que sostuve que El Salvador era el primer país latinoamericano que contaba con un presidente africano, comentario calificado de racista. Es importante recalcar la particularidad del extranjero del narrador porque alude a una distancia geográfica y cultural que lo distancia aún más de lo que irá leyendo en el informe asignado a corregir. Esta distancia le permite enfocarse en narrar asuntos superfluos como solo son sus aventuras sexuales, pero también le causa querer justificar y explicar su presencia en el país y su relación con los testimonios encontrados, y que se evidencia en reflexiones como, cito, solo alguien fuera de sus cabales podía estar dispuesto a trasladarse a un país ajeno cuya población estaba en completo de la mente. Fin de cita. Gradualmente el narrador comienza a relacionarse con el trauma ajeno y a darse cuenta que estas víctimas son personas de su entorno en el presente. El impacto de lo leído también se podría aplicar en parte a un lector, guatemalteco o no, quien al leer las reflexiones del narrador a propósito de esta distancia social mencionada se encuentra en un proceso reflexivo similar. Los cuestionamientos repetidos del narrador, por ende, empujan al lector a hacer sus propios cuestionamientos. Por ejemplo, el narrador se dice a sí mismo, cito, como si yo no tuviera ya suficientes problemas con los militares de mi país, como si no me bastara con los enemigos en mi país, estaba a punto de meter mi hocico en este avispero ajeno. Fin de cita. Sugiero que este tipo de recriminaciones del narrador apuntan a incitar una reacción similar en el lector, que podría o no ser una pregunta como ¿por qué decidí leer este libro sobre víctimas de la guerra civil en Guatemala? Pero más importante que una respuesta es desde luego el proceso de reconocimiento de la distancia entre el narrador y las víctimas y paralelamente entre los lectores y las víctimas. Este resultado es logrado por una narración en primera persona, pero que en conjunto con otras técnicas logra imponer un proceso reflexivo del narrador, también en el lector de la novela, para precisamente poner en tela de juicio la enajenación implícita que, como vemos en Insensatez, fracasa en mantener distanciado al narrador protagonista de los hechos leídos en el documento que corrige. Como parte de la trama, el narrador muestra un interés particular en comentar y resaltar ciertos detalles sensoriales a lo largo de la narración que podrían parecer intrascendentes. Por ejemplo, dentro del énfasis que hace en copiar en su libreta personal frases que le llaman la atención del informe oficial, el protagonista busca la manera de enfatizar la importancia de lo copiado desde la primera página de la novela. Y cito, yo no estoy completo de la mente, decía la frase que subrayé con el marcador amarillo y que hasta pasé en limpio en mi libreta personal. Fin de cita. Misha Kokotovich ha observado que con este tipo de técnicas narrativas, Insensatez restaura parte de la fuerza original del género testimonial al proveer pequeñas pero intensas dosis dentro de un contexto de insensibilidad y desencanto propios de una posguerra. Lo que me parece más sobresaliente es el querer enfatizar el acto de copiar y resaltar estas frases con la referencia al marcador amarillo. Como resultado, el efecto de la visualización de esta frase, es decir, yo no estoy completo de la mente, es triplicada para el lector. Tenemos 3 frases
es decir, la visualización de esta frase en 3 instancias: frase subrayada en una copia del informe original, la frase copiada en la libreta del personal del narrador y finalmente la frase que aparece en la novela en sí, insensatez. ¿Pero qué objetivo tendría multiplicar una referencia de tal modo? Sugiero que la meta es instruir al lector a despertar su recepción sensorial para luego procesar de otra manera frases de violencia extrema, como por ejemplo una imagen del informe que se le queda grabada al narrador. Incómodamente, como si yo fuese ese teniente que rompía brutalmente la choza de la familia indígena, tomaba con mi férrea mano al bebé de pocos meses por los tobillos, lo alzaba en vilo y luego lo hacía rotar por los aires. La imagen se pone más violenta después, entonces voy a saltar esto. En pasajes como este no es necesario inventar violencia gratuita, puesto que el mundo en el que vivimos nos provee una referencia real y mucho más horrorosa que cualquier invención. Para llegar a esta terrible imagen, el lector ya ha sido alertado a despertar todos sus sentidos a lo largo de la novela. Y el resultado es, desde luego, el reconocimiento de una crueldad que no solo incomoda al lector, sino que también lo obliga a examinar lo leído como algo más que un pasaje circunstancial de la trama. Y en lo que resta del trabajo, expongo un poco más lo auditivo y después los olores, ¿no?, como parte de los ejemplos de los sensoriales, pero voy a saltar por falta de tiempo. A modo de conclusión, he intentado argumentar que Insensatez no es una novela que precisamente cuestione la realidad de lo que intenta representar. Cuestiona la verdad escrita por sectores de poder, pero realza y agudiza la percepción de la realidad en la que ocurren estos discursos. Esta percepción sensorial puede apuntar en diferentes direcciones, pero una en particular es que pretende que la representación de la violencia y sus efectos latentes en un contexto de posguerra no se queden en una condición estática de reportes, detalles o estadísticas, sino que su mención y análisis vuelvan a la fuente original de referencia, que vienen a ser los seres humanos afectados por la guerra civil. Esta aproximación es de suma importancia hoy en día, ya que la violencia en los medios masivos encuentra innumerables formas de reinventarse y disfrazarse de normalidad en el subconsciente colectivo de nuestras sociedades supuestamente modernas. Gracias. Muchas gracias, Eric. La segunda presentación la va a llevar a cabo Taina Díaz Uribe, de la Universidad Internacional. Ella es licenciada en Letras por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis y doctora en Literatura Hispánica por la misma institución. Su investigación se centra en el área de literatura cubana y literatura mexicana del siglo XX. Es autora de diversos artículos en libros arbitrados y ha colaborado en revistas de México y el extranjero. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Texas en Austria y tiene un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la UNAM. Asimismo, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. El título de su presentación es La correspondencia olvidada, de Antonio Acevedo. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Bueno, el género epistolar es uno de los que más ha aportado información privilegiada a la historia de la literatura. Según José Luis Martínez, una buena correspondencia es el resultado de la reunión de factores favorables: el hábito de escribir cartas y el alejamiento circunstancial de los amigos que sustituyen con este recurso la conversación y el hecho de que tengan cosas interesantes que decirse. Basta con nombrar algunos epistolarios como los de Alfonso Reyes, Julio Torri, Bernardo Ortiz de Montellanos, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Octavio Paz, entre otros, para saber que en la confidencia y en la intimidad de estos escritores hemos encontrado una gran cantidad de datos que han cambiado, sumado, relevado, no solamente las impresiones que tenemos de su vida personal, sino también de sus obras. No obstante,
aún hay algunas correspondencias que han sido condenadas al olvido, a pesar de su importancia y de ser esclarecedoras para la historia de la literatura mexicana, como es el caso de la de Antonio Acevedo Escobedo. Mientras el escritor originario de Aguascalientes fue jefe del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1959 a 1971, organizó más de 200 conferencias sobre aspectos diversos de las letras mexicanas. Entre las que coordinó destaca el ciclo llamado La Confidencia Epistolar, que posiblemente fue planeado como una continuación del libro Epístolas Literarias, publicado por el mismo instituto en 1958. Esta serie de ponencias que se llevaron a cabo de manera quincenal durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1964 en la Sala Ponce, se llevaron a cabo en estas fechas en la Sala Ponce. La intención de este encuentro fue que varios autores dieran a conocer diversos pasajes significativos o curiosos de su correspondencia con otros hombres de letras. Entre los participantes estuvieron Salvador Novo, J.R. González de Mendoza, Jaime García Terrés, Francisco Monterde, Emilio Abreu Gómez, Guillermo Jiménez y Carlos Pellicer. Aunque la mayoría de las veces estos ciclos de conferencias fueron publicados, lamentablemente estas, como muchas otras, para desventura de los estudiosos de la literatura, se quedaron inéditas. Como lo registraron algunos medios, el evento fue un rotundo éxito y, como siempre, Antonio Acevedo Escobedo solo fue organizador, mas no participó. Sin embargo, por algunos acontecimientos posteriores, sabemos que el escritor hidrocálido se quedó con algunas inquietudes al respecto. En 1964, el autor fue nombrado miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y 4 años más tarde, como parte de sus actividades en dicha institución, dio a conocer el texto La correspondencia entre escritores en una conferencia que ofreció en el Salón de Actos del Seminario. En dicha intervención, Antonio Acevedo Escobedo continuó con una serie de disertaciones que seguramente surgieron a raíz de lo acontecido anteriormente en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Para Antonio Acevedo Escobedo era cosa lamentable que en el mundo moderno se encontraran en bancarrota dos nobles artes, el arte de la conversación y el arte de la epístola. Este fracaso mancomunado, según el autor, no se registraba en la bolsa de valores, sino en la bolsa de la cultura. En este sentido, para él, por un lado, en esos momentos, gracias a la televisión, la conversación, recurso insuperable, se hallaba en agonía. Los medios de distracción de los años 60 adormecían entre los individuos la facultad de pensar e impedían la manifestación verbal espontánea. Por otro lado, según Acevedo Escobedo, el género epistolar, que en el pasado y menos en el presente, nos dejó maravillosas colecciones de cartas donde quedaron al desnudo las almas de tantos escritores y artistas, se podía dar por concluido. A Antonio Acevedo Escobedo le preocupaba que, a diferencia del pasado, donde los humanos no fueron avaros de sentimientos, las cartas de su presente se limitaran a tratar del utilitario con el máximo ahorro de palabras. Él estaba convencido de que estas notas debían ser cálidas, una expresión sonriente, un amable declive de confidencia. Para finales de los años 60, cuando Antonio Acevedo Escobedo escribió La correspondencia entre escritores, ya llevaba un poco más de 40 años de cartearse en diversas épocas y situaciones con reconocidos escritores, artistas, políticos y académicos. La insistencia del autor de Sirena en el aula con este género surgió porque este un día al revisar su archivo fue advirtiendo, conforme releía, cómo a través de aquellos renglones se iluminaban muchos aspectos de la intimidad o del sentimiento de la sensibilidad de sus amigos. Así surgió en el autor la idea de que acaso interesaría una revisión en la cual, después de haber puesto en juego discretos recursos, se diera a conocer algunos pasajes de tal correspondencia. Para Antonio Acevedo Escobedo, el hacer público algunos fragmentos de esta, aparte de completar la imagen de los autores que le escribieron, despertaría en su favor una corriente de simpatía entre quienes no los conocieron o trataron. Por eso en su conferencia dio a conocer partes de unas cartas cruzadas con algunos autores. Entre estas destacan una de Enrique Fernández Ledesma, donde podemos conocer lo exigente que fue como jefe de Antonio Acevedo Escobedo y como director de la Biblioteca Nacional de México. Un par de cartas donde Jaime Torres Bodet, además de dejar ver su lado más humano, comparte datos interesantísimos sobre sus obras, Proserpina rescatada en 1 de enero. Asimismo, una epístola en la que Alfonso Reyes se defiende de la polémica orquestada por Héctor Pérez Martínez, que lo tachó de vanidoso por usar la frase, el otro regiomontano ilustre, para referirse a Fray Servando Teresa de Mier en su libro Reloj de Sol.
la nota de Martín Luis Guzmán, donde revela importantes datos de la primera edición alemana del Águila y la Serpiente, las líneas donde Salvador Novo, crítico severo y enemigo de las falsas lisonjas, elogió el primer libro de Antonio Acevedo Escobedo, publicado en 1935, la misiva que le escribe Andrés Enestrosa mientras era becario en una universidad desde Nueva Orleans, donde discurre un río interminable de ternura hacia el mundo, sus amigos y su tierra oaxaqueña. El texto que le dedica el venezolano Mariano Picón Salas, mientras en 1937 era diplomático en Checoslovaquia y en plena tensión mundial ante la urgente amenaza cotidiana de Hitler, habla de su libro Preguntas a Europa y de su inquietud de publicar en medios de México, ya que en su país también hervía la política. Otra que merece la pena mencionar es la que nos permite saber que en 1938, cuando Pedro Salinas visitó México, Antonio Acevedo Escobedo fue su guía en los altos y bajos fondos de la capital y el español. Enamorado de nuestro país y a punto de irse, nos acudió la emoción de escuchar un corrido entonado por un humilde cantante popular en un mercado, así como al advertir las características de la hoja impresa del papel de color donde constaba el texto mismo. Ante esto, Octavio Paz y Acevedo Escobedo se comprometieron a reunirle una colección de corridos y enviársela a Estados Unidos, donde impartía cátedra. Al recibirla, Pedro Salinas le respondió al Hidrocálido con una carta llena de confidencias personales y unos paralelismos de suma agudeza entre nuestros corridos y los romances peninsulares, que por sí sola merecería un estudio aparte. Por último, las dos epístolas donde Miguel Elvira le habla a Antonio Acevedo Escobedo de su novela, en ese entonces inédita, Una mujer en soledad, y algunos aspectos hasta hoy desconocidos del origen de la revista Mitlali. El autor de Sirena en el aula cerró su intervención asegurando que había otras ocasiones para asomarse a las cartas de otros hombres de letras en épocas posteriores. Eso, como veremos más adelante, no sucedió. No obstante, este par de testimonios dados a conocer por Antonio Acevedo Escobedo en su conferencia nos permiten percibir ciertos rasgos significativos de la intimidad y del trabajo de diferentes escritores. Porque cuando se aplica a la conciencia escribir una carta, por mucho que el sudor o el hermetismo quiera agazaparse, no dejarán de surgir destellos del más profundo yo, aún del más recatado. En 1980, 5 años antes de morir, Antonio Acevedo Escobedo revisitó el tema de los epistolarios en su columna del Universal, Un simple observador, con el artículo titulado La decadencia epistolar. En este texto, apelaba de nueva cuenta a la importancia de dar a conocer algunos pasajes de su correspondencia, pues creía, y tenía razón, en que en ella se encontraban muchas de las piezas faltantes de la historia de nuestras letras. Antonio Acevedo se cansó de insistir porque, aunque dio a conocer breves pasajes con la intención de despertar el interés en su correo, lamentablemente no tuvo receptores. Hace 4 años me interesó saber cuál era la razón de tanta insistencia y hace apenas unos meses terminó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con el proyecto Itinerario Intelectual y Correspondencia de Antonio Acevedo Escobedo, donde además de realizar un seguimiento del protagonista silencioso de la literatura, rescaté y analicé dichas cartas que hasta hoy en el olvido y hasta hoy dadas a conocer parcialmente. Pero ¿qué es importante en este epistolario que inquietó tanto al Hidrocálido? La correspondencia inédita de Antonio Acevedo Escobedo está formada por más de 500 cartas. De ellas, en esta ponencia me gustaría, por extensión, destacar apenas algunos de los aspectos más importantes. Ya en la versión extendida de este trabajo daré a conocer más a detalle esta información. Llama la atención algunas cartas de Alfonso Reyes, donde le cuenta a Antonio Acevedo Escobedo lo delicado que se iba poniendo su salud medio año antes de fallecer. Las notas por las que podemos conocer a detalle la organización que hubo detrás de algunos eventos culturales planeados por Agustín Yáñez como director de la Academia Mexicana, y las epístolas donde Efraín Huerta le relata al aguascalentense algunas anécdotas curiosas que vivió cuando estuvo en Mérida, Yucatán, y algunas declaraciones inéditas de su libro Línea del Alba, de la revista Taller, y de algunas colaboraciones en el Gallo Ilustrado. También son dignas de mencionarse la misiva en la que Eduardo Luquín dialoga con Acevedo Escobedo sobre ciertos aspectos de su libro Rosas de Sangre, las líneas escritas por Jaime Torres Bodet, gracias a las que podemos enterarnos de las razones de varias de las decisiones que tomó al frente de la Secretaría de Educación Pública, y algunas apostillas que la autora de sus libros Estrella de Día, Tiempo de Arena y Tiempo y Memoria en la Hora de Luz. Igualmente, las cartas en donde Rodolfo Sigli, por un lado, mientras fue embajador de México en Líbano, le cuenta a Acevedo Escobedo el proceso creativo de su pieza llamada Las Madres o Las Madres y los Hijos,
y la preparación de un libro de poemas llamado Barco de Nubes. Por otro lado, mientras fue embajador de Oslo, le habla a detalle de su pieza llamada Los Viejos. Asimismo, me gustaría mencionar otras misivas que me parecen interesantes, por ejemplo, la que le escribe José Revueltas a Antonio Acevedo Escobedo en 1966, en la cual le adjunta un adelanto de la contingencia opaca y las evocaciones requeridas para que fuera publicado en el libro Los Narradores ante el Público. El texto que le dedica Rafael Bernal desde Perú, en el que le adelanta los pormenores de sus obras, El Properio Nueva York y otros poemas, El agua y el mar, Cassandra, El informe de los abuelos y la carta donde el aún joven José Emilio Pacheco le pide a Antonio Acevedo Escobedo revise sus textos. Por último, quisiera distinguir la amistad sincera y respetuosa que sostuvo por varios años con otros escritores como Salvador Novo, Julio Torri, Enrique González Martínez, Francisco Monterde, Joaquín Antonio Peñalosa, Octavio G. Barrera, Rafael Solana, Rafael F. Muñoz, Antonio Castro Leal, José Luis Martínez y Elicho Macero. La hermandad que lo unió por varios años con el estudioso G. Carter, con el grabador Francisco Díaz de León y con Mauricio Magdaleno. Y la relación que tuvo con los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, quienes lo consultaban y lo tomaban en cuenta cuando de promover la cultura se trataba. La correspondencia del aguascalentense, que hasta ahora había sido condenada injustamente al olvido, permite seguir de cerca la trayectoria de su larga y productiva carrera, desde su llegada a la Ciudad de México a probar suerte en 1925, su paso por las más importantes publicaciones periódicas del país y del extranjero, sus andanzas como promotor y forjador de cultura hasta unos días antes de su fallecimiento, el 4 de febrero de 1985. En este considerable diálogo epistolar somos testigos de confidencias que dejan ver aveniencias y diferencias, sentimientos y pasiones, sobre todo de algunos de los escritores más relevantes de la literatura mexicana. En palabras de la doctora Lourdes Franco, un epistolario es una aventura en busca del otro, un remanso a la soledad y un escape a la inquietud. Pero un epistolario es también historia, historia personal y colectiva que decanta en cada página. De manera global, la correspondencia de Antonio Acevedo Escobedo es una historia dentro de la historia que permite explicar algunos aspectos de la cultura mexicana desde mediados de los años 20 hasta principios de los años 80.